Buenas y bienvenidos a otro Esto no es un podcast. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Bueno, como siempre tenemos a Feli, que la otra vez yo señalé para allá, pero como es efecto espejo, creo que estás allá. Cosa rara. Sí, y vos estás ahí. Y por otro lado, bueno, tenemos a Paloma Arnau, perdón, nada mía, compañera nuestra de filosofía, quinto año, y al presidente de letras, Galileo, ¿qué tal? De paso metemos un chivo, se está acercando la semana de letras, con tema utopía y distopía. De última, antes de cerrar, Gal nos puede tirar unos hashtag datos de cuándo es, etcétera. Así que, sin más rodeos, en Esto no es un podcast, hoy un podcast sobre el mal, la libertad y la amistad en J.R.R. Tolkien. Bien, presentar, Pablo, por favor. Sí, bueno, vamos a tratar de tocar un poco estos temas y ver también qué cosas van surgiendo. Gal es un fan de Tolkien, yo estoy aprendiendo recién ahora, metiéndome un poco más en el tema, pero los estuvimos hablando cosas que podemos compartir y que también desde la filosofía son súper valiosas. Pero primero hablar un poco de quién fue Tolkien, dónde lo podemos ubicar, también porque si uno piensa desde la estética, hay un montón de cosas de la vida del autor que terminan siendo claves en sus obras y que se reflejan de una forma increíble. Tolkien nace en Sudáfrica en 1892 y su padre muere ahí. Y él tiene que ir a Inglaterra junto con su mamá y su hermano, y la madre se convierte al catolicismo, y cuando vuelve a Inglaterra es rechazada tanto por su familia como por la familia de su esposo, de su ex esposo. Entonces Tolkien siempre vio a su mamá como una mujer fuerte en un ambiente como masculino, una mujer que tenía que luchar por su familia, y eso también, si uno piensa como los personajes femeninos, en Tolkien se revé como que las mujeres no son sumisas y pachuchas, sino que son muy fuertes también. Bueno, entonces él va al colegio con los jesuitas, después con ellos también como que consigue entrar a Oxford con una beca y se destaca en lingüística de una forma increíble, es un gran filólogo. Y después le toca ir a la guerra junto a muchos de sus conocidos y de sus amigos. Y le agarra fiebre de trinchera, haciendo que él no pueda estar como ahí en el campo de batalla y ve a muchos de sus amigos morir. Eso es como algo también muy importante para su vida, con relación a su rechazo por la guerra en sí misma. Por más de que en El Señor de los Anillos vemos que hay muchísimas batallas, él nunca quiere la batalla por sí misma, sino por la paz que los personajes quieren obtener de eso, como que bueno, que se acabe el dominio del mal. Entonces también para pensar que su experiencia con la guerra lo marcó así profundamente con el tema del mal y con todo el aparato de guerra, la tecnología, la maquinaria de guerra, que también se ve mucho en El Señor de los Anillos y la cual él es como muy reacio, ¿no? Y bueno, y también de ahí parte mucho de lo que es los pequeños en la batalla, como que al final si uno piensa, y ahora te dejo Gal también, pensando como en los hobbits, que ellos son como los pequeños protagonistas de todo lo que es el camino del Señor de los Anillos, uno ve también la importancia de sí, de los pequeños, de lo inaparente, digamos. Genial. ¿Gal? Totalmente, sí. La vida de Tolkien es muy dura. Yo creo que hay una película que salió hace poco. Está muy buena, te ilustra bastante cómo él fue sufriendo. Sobre todo tocaste un tema esencial, que es que él vio a sus amigos de la infancia morir en la guerra. Y eso es algo que a mí me llama la atención, que en El Señor de los Anillos no está tan presente. No está tan presente la muerte, la pérdida de los amigos más cercanos, lo que es el grupo de los 4 hobbits, digamos que son como los más compinches, por decirlo de alguna manera, no experimentan la muerte de primera mano. Podríamos decir que Frodo, cuando se va de la Tierra Media, sería una especie de muerte, pero no es exactamente lo mismo a este horror. Y yo creo que en ese sentido podemos ver un poco que toda esta guerra del anillo, toda esta muerte, todo lo que Sauron representa en un punto era esta civilización de la guerra mundial de las trincheras, como llegando a su plenitud, por decirlo de alguna manera, pero que fue detenida.
es así como un pensamiento, él nunca lo dijo, ¿no? Pero no sé qué opinás vos, Palo, sobre cuál es su concepción más o menos en este sentido del mal. ¿Qué opinás vos con respecto a la guerra y demás? Bueno, primero eso que había mencionado antes, de que por más de que en El Señor de los Anillos hay 500 batallas, y las vemos, también él, de alguna forma, y no solamente en El Señor de los Anillos, sino como en su obra en general, él considera que el lugar del hombre, del alma del hombre, no es la guerra y el mal, sino el descanso, digamos, la paz. Por eso se relaciona mucho con la concepción que él tiene del arte y de todo lo que es la fantasía o los cuentos de fantasía, y también lo vemos un poco en el canto de los Ainur al principio, donde está como esta analogía de la creación, donde se introduce el mal como la creación a través de la música, y el mal viene a ser como un quiebre con esa armonía. Él siempre decía, o detrás de su pensamiento podemos ver de que él considera que el artista tiene como el rol de darle al hombre un descanso para su alma en esta vida. Él sabe que el hombre no está hecho para el mal, está hecho para el bien, está hecho para el cielo, al final. Y el artista lo que le puede dar al mundo, con su arte, con la belleza de su arte, es un poco un reposo durante el caminar del hombre en la vida. Entonces, él diría, no estás hecho para la guerra, no estás hecho para el mal del mundo, no estás hecho para el coronavirus, querida persona que estás escuchando esto, estás hecho para la paz, para el descanso de tu alma, y por eso podés encontrar en el arte y en la belleza como un solaz, ¿no? Sí, como un solaz, donde podés encontrar como paz en este mundo. Sí, además, hace poco para Estética hice un trabajo que era sobre el arte en Tolkien y la técnica entre Tolkien y Heidegger, era el tema. Porque si uno lo piensa, o sea, después de haber leído mucho, tienen como, si se quiere, puntos en común, o se puede hacer una interpretación desde Heidegger, lo que es el arte y la técnica en Tolkien. Porque ambos, en un sentido, desvelan una forma de ver el mundo. De ahí, de tanto leer, noté que Tolkien considera como la creación, o sea, la creación artística, como algo propio del ser racional. Es como propio de los seres racionales esa cualidad de creación artística. El tema es cómo lo utilizan después. Si para hacer cosas bellas o para crear armamento. Y hay una frase que le dice, no me acuerdo el nombre del Ent que se encuentra Pippin y Merry, pero bueno, se entiende a qué me refiero, sobre Saruman. Sí, que le dice, Saruman solo piensa en ruedas y engranajes, una cosa así. Y eso, desde Heidegger, es como, o sea, la técnica te revela una manera de concebir el mundo y de relacionarte con el mundo. Entonces, desde nuestro punto de ser racional y de ser que crea, el que hace técnica ve el mundo como un producto, energía a utilizar, ¿no? Como hace Saruman. O sea, el árbol no es un ser vivo que tiene vida propia y crece y da frutos, te da sombra, etcétera, sino que es combustible para los pozos de Isengard. Y así con todo. Y además el arte es algo que está muy, muy presente a lo largo, en mi consideración, a lo largo de la obra de Tolkien, y que es como, o sea, eje de los conflictos, si se quiere. O sea, los Silmaril, en el Silmarillion, los anillos, en los anillos, es como que está presente. Y lo otro es, en el tema del mal, que si uno se queda solo con los anillos, dice, parece un maniqueísmo. O sea, vos tenés los buenos, los malos, el juego de luz y oscuridad todo el tiempo. Ahora, lees el Silmarillion y decís, nada que ver. O sea, hay otra concepción del mal en Tolkien, que uno tiene que, si quiere, profundizar un poco más en eso. Leyendo, Sí, además, obviamente, el Silmarillion. Perdón, ¿sabés qué? Justo lo que vos decís, bueno, no sé, creo que Gal va a tener mucho que decir en este aspecto, porque si bien en el Silmarillion es re patente eso, hay un personaje en El Señor de los Anillos que nos muestra
como la pugna que hay entre bien y mal, que está dentro, o sea, que no solamente es los buenos y los malos, sino que hay una lucha interior dentro de sí. Voy a dejar que Gal lo explique porque él, Dios mío, a mí me lo contó y yo me quedé como, wow, nunca lo había pensado. Y nada, y te hace, la verdad que es como una visión como un poco más profunda que brota de la lectura de los libros más que de ver la película. Bueno, dejo que lo explique. Antes, un detalle biográfico, porque me parece que esto va mucho con lo que dice Facu, que Tolkien tuvo que participar en la batalla del Somme, que es considerada la batalla, una de las más básicamente sanguinarias y peores que tuvo que ver la humanidad, en donde se establece el comienzo del nuevo sistema de guerra, que después va a ser replicado en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la guerra química. Es decir, eso tiene un impacto en casi todos los literatos que tuvieron que participar en esa batalla. Por ejemplo, Hemingway con Adiós a las armas, es completamente transversal ese punto, porque todo lo que es justamente la Tierra Media, el campo de batalla, es barro y piletas de sangre. No hay árboles, no hay nada. Y es una batalla que es entre lo que se considera la mayor defensa jamás hecha por todo lo que sea Alemania, que tuvieron que defender contra su propia costa, que todo lo que lo atacaron no pudieron avanzar y es, bueno, tuvo la mayor cantidad de muertes, digamos, fue completamente desastrosa y él estaba ahí metido con, como decía Pablo, la fiebre de trinchera, o sea, eso es algo que va con el tema de la técnica en la guerra. Fue completamente técnica esa batalla. Nada, un detalle. No, sí, tal cual, Facu, y es, digo, Totalmente. Feli, es obvio que eso vaya a influir tremendamente en una persona que tiene la sensibilidad artística de Tolkien y que lo vaya a, que lo plasme en sus obras. Totalmente. Sí, hay una cosa que dijo Facu también, que me hizo disparar dos cosas antes de pasar al siguiente tema, que es que vos dijiste que en el arte se ve reflejado mucho de lo que es esta concepción del bien y el mal. Y no solamente que es así desde el mal primigenio, el mal primordial como es en la creación del mundo de Tolkien es a través de la música, y cuando se describe a Melkor, que vendría a ser como una especie de diablo, de enemigo, de el primer transgresor de Dios, es lo que dice es hacía melodías discordantes. Y es una forma muy, muy, muy interesante verlo, ¿no? Sobre todo cuando uno está escuchando una canción y empieza a darse cuenta de lo que son las melodías discordantes, que son como, no sé, como que te cortan la canción, como que no sé, te atraviesan el oído. Y también en esto está la bondad del arte, porque una de las cosas que dice, no me acuerdo qué personaje lo dice en uno de los libros, que se lamenta y dice, este mundo podría llegar a perderse, se podrían llegar a perder todas las historias, todas las canciones, todos los cuentos. De eso se lamenta, ¿sí? Cuando sí Sauron ganase. Como diciendo, toda la belleza se perdería. La belleza está muy relacionada al bien, al orden, por decirlo de alguna manera. Pero sí, vos, Palo, dijiste algo crucial, que es el de Sméagol, Gollum, que la verdad para mí es uno de mis personajes favoritos, porque me parece que dentro de las creaciones artísticas, en general, uno siempre tiene a los personajes paradigma. Por ejemplo, Ulises. Ulises podría ser un paradigma de hombre, un paradigma del retorno. Y en este caso, Gollum sería un paradigma de la lucha interior, sobre todo creo yo, de una concepción muy católica, muy cristiana, que es esta visión que se sintetiza en una cita bíblica que dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, que habla como de un querer hacer un bien, terminar haciendo el mal, como una suerte de estar, por decirlo de alguna manera, poseído, pero no realmente, o sea, la libertad sigue estando presente. No sé si alguien tiene algo para decir de Gollum en particular en este sentido. Sí, O sea, yo te puedo decir me que mi experiencia, perdón, Facu, mi experiencia, Feli o que sea, está y hablando. corto, ay, no me di cuenta. Mi experiencia personal de Gollum fue que cuando yo era chiquita y estaba por ver las películas del Señor de los Anillos, y esto es súper anecdótico, yo no las podía ver por Gollum. O sea, me daba tanto miedo Gollum que no podía. O sea, de grande recién las pude ver. Solo eso, era un paréntesis anecdótico. Feli, ¿qué ibas a decir? que Gollum tiene mucho de Janus,
en el sentido de... Perdón, te paro ahí. ¿Quién es Janus? Janus, un dios romano Sí, 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 que sí. tiene esa condición sería bifronte, tiene una Sí, sí, bimente sí. y además es el comienzo. Y en cierta manera, que esto quizás está mucho más sesgado en las películas, Gollum, por un lado, representa un comienzo, en cierta manera. Es como que está en lo que sería el camino del Hobbit, incluido también, pero él ya está con toda su problemática. Es decir, es como que él está en medias res ya en la historia, por así decirlo. Y él es una manera de ese comienzo y representa esa condición de bifronte que tiene siempre ese tironeo hacia los dos lados. Y no sé hasta qué, como Tolkien estaba más versado en lo que es la mitología anglosajona y, de Islandia y demás, no sé qué tanto podía estar influenciado por este dios romano, pero yo siempre vi esa imagen, es como que es como que en los momentos que aparece Gollum es como él ya viene de antes con un problema, es como él ya está en el barro, por así decirlo, de mucho antes, ¿no? Y es cíclico también. Sí, sí, sí. Totalmente. Gal, ¿cuál es tu planteo entonces sobre el querido personaje Gollum? Bueno, yo creo que Gollum refleja algo que yo de esto hablé un poco en la Semana de las Letras, que es la importancia de los nombres en Tolkien. Y cómo los nombres, en este sentido, la verdad que yo no sé tanto sobre Heidegger, pero creo que tiene algo de existencialismo esto, y es en el sentido de que la esencia de Gollum no está predeterminada, sino que se va conjugando muchísimo a medida que a él lo nombran, a medida que él comete acciones, esas acciones lo marcan, esas acciones lo rompen. ¿Qué quiero decir con esto de los nombres? Un poco doy otro ejemplo que es un poco más fácil de entender. Por ejemplo, Saruman, esto no pasa en las películas, pero sí está en los libros. Antes de corromperse, su nombre era Saruman el Blanco. Y después de que se corrompe en los libros, lo empiezan a llamar Saruman el Multicolor. ¿Y qué es sino el multicolor que el blanco roto en infinitos pedazos, por decirlo de alguna manera? Y esto es algo súper recurrente en Tolkien. Y acá se puede ver a Gollum, Sméagol, como esta dualidad. ¿Cómo es que se llama ese dios romano que no lo conocía? Janus, Janus. o sea, Janus con una Janus, J. sí, sí, sí. Janus. Exactamente, sí. O sea, ahí se puede ver esta dualidad. Pero yo pienso que Gollum está un poco más relacionado en ese sentido, no tanto con un personaje dividido en dos, en esencia, sino con la libertad. ¿Por qué con la libertad? Porque hay una frase que dice Gandalf. En los libros, en las películas me parece que está puesto en un momento más climático, entonces se recuerda más. En los libros está puesto en otra parte, quizás no hace tanta mella en la mente, pero Frodo empieza a hablar sobre Gollum y dice, qué lástima que Bilbo no lo mató. Y Gandalf lo mira y le dice, lástima. Fue la lástima la que detuvo la mano de Bilbo de matar a Gollum. Y en este caso, ¿podés devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, porque ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Yo creo que en este caso, para bien o para mal, Gollum va a tener un camino que va a afectar el destino de todos, incluido el tuyo. Y termina con algo así diciendo como que el verdadero sabio no es el que sabe dispensar la muerte, sino el que perdona una vida. En este sentido, Gollum no está condenado de ninguna manera. Uno pensaría que sí, ¿no? O sea, 500 años de corrupción del anillo, o un poco más, no me acuerdo exactamente cuántos. Es mucho tiempo. O sea, Frodo en el curso de 3 años ya se estaba transformando. Al final de todo hasta perdió la cordura, todo. Y Gollum, con 500 años aún así, como que seguía luchando. Es más, Frodo
cuando se encuentra con Frodo y Frodo le tiene un poco de misericordia, le empieza a llamar maestro, master. En inglés es como un poco más fuerte quizás esa palabra, es como la palabra que se usa incluso para designar a Jesús, master, que también, o sea, es un reflejo de la cita bíblica de si tiene, no se puede tener a dos maestros, porque odiará a uno y amará al otro, o querrá a uno y expresaría al otro, y lo mismo pasa con Gollum, tiene dos maestros, tiene al anillo que es su precioso, su tesoro, y tiene a Frodo. Paco, ¿vos querías decir algo? No, pero, o sea, me parece súper interesante. Nunca lo había visto así, es verdad lo que dice Palo, al personaje de Gollum. O sea, sí me parecía patente la batalla interna de Gollum, especialmente cuando, bueno, por lo menos en las películas lo muestra, cuando en un sentido echa a Gollum de él, de Sméagol, siempre me pareció como más dinámica, en un sentido porque, como bien decías, en muy poco tiempo se le da un gran cambio, es en Frodo esa batalla como interna. Que también o sea, es muy parecida a la de Gollum, solo que Gollum, como decís, ya tiene unos cuantos años, como dice Feli, ya venía con su carga desde antes. Totalmente. Por lo tanto es como, o sea, la descripción que haces de Gollum es, en mi opinión, muy novedosa, está muy buena, muy buena. También me surge pensar cómo se ve esta dualidad dentro del personaje. ¿Vieron cuando Gollum medio como que se desdobla y se habla a sí mismo y dice, no, no los vamos a matar? O como que él mismo, o sea, su dualidad se expresa en sus dos personas que lo quiere traicionar a Frodo, pero que no, que es nuestro máster, como que él, o sea, todo el tiempo en las películas se nos está queriendo mostrar cómo él realmente está viendo esta lucha. Yo creo que cuando uno empieza, ¿cuál es? ¿Es la segunda o la tercera? Cuando empieza con la historia de Sméagol, cómo él encuentra el anillo. La tercera. Perfecto, el retorno del rey. Bueno, cuando uno ve ese acto de Gollum, que fue en su momento Sméagol, el matar, que ahí es como que uno dice, bueno, Sméagol eligió el mal, digamos, pero no, uno ve que de alguna forma él se va como haciendo cada vez más del anillo. También esto, muchas veces yo pensé, nos muestra como Tolkien nos está diciendo el apego. O sea, para mí el anillo es claramente un recurrir en los actos viciosos, el recurrir en las obras malas, o el apego que tenemos a las cosas materiales nos abre un mundo para reflexionar el anillo en ese sentido. Pero es como que uno va diciendo, bueno, Sméagol se va transformando cada vez más en este Gollum, se va como encorvando, se va, miren, no está abierto a todo el mundo, sino que está solamente para él. Se hace en forma de anillo, como que es todo muy para pensar, pero con Gal hablábamos y decíamos, bueno, hay un punto en los libros que él me resaltó, en que se ve que todavía Gollum tiene libertad, tiene lucidez, tiene capacidad de elegir el bien. ¿Lo querés contar, Gal? Sí. Tremendo eso, un comentario, tremendo eso. Peter Jackson hizo un trabajo magnífico representando a Gollum. Una cosa que vos decías, Palo, antes, que es que te daba miedo Gollum. A mí, Gollum siempre me dio una mezcla, y no sé si a ustedes les pasará lo mismo, de miedo y ternura. Como que tiene una cara tierna, tiene los ojos así muy grandes, muy luminosos, y al mismo tiempo tiene como fuerte, o sea, que hizo Peter Jackson de hacerlo en forma de anillo es increíble, es una genialidad, que no sé si está en los libros tan expresamente, reflejo del vicio. Pero ese momento en el que se muestra que Gollum todavía tenía libertad, también Tolkien habla de esto en un momento en una de sus cartas, no recuerdo cuál ahora, es el momento en el que Gollum elige de manera definitiva el mal. En las películas yo creo que hay un desacierto, y es que Gollum es más maniqueísta, es más bien o mal. Es más, en un momento Sam le pega, una cosa así, es como que, bueno, ya está, se volvió malo. Los va a llevar a la guardia de ella, la araña, y los va a matar, y se acabó. Y en los libros, en cambio, Frodo y Sam, primero que no eran tan boludos, y se daban cuenta de que los estaba llevando a una trampa, entonces ellos nunca bajaban la guardia, siempre estaban juntos, nunca se pelearon. Y Gollum se daba cuenta de esto, y estaba en esta batalla interior, y en un momento están frente a la guarida, están cerca de entrar, ya están en Mordor.
Y tengo acá una cita que la quiero leer porque es el punto de inflexión, es el punto donde se ve reflejado el problema de los nombres en Tolkien, donde se ve reflejado la libertad, donde se ve reflejado que Gollum elige el mal y tenía la libertad de elegir el bien, porque estuvo, creo que, a esto de ser bueno. Es más, Tolkien, antes de leer esta cita, digo, Tolkien, en una de sus cartas dice, este es el momento más trágico de toda la trilogía, porque de no haber sido por la falta de compasión de Sam, quizás Gollum le hubiera mordido el anillo del dedo a Frodo y se hubiera arrojado como víctima de sacrificio al monte del destino. O sea, es un momento donde incluso Tolkien, me imagino que estuvo, no sé si alguno de ustedes escribe, pero cuando estás a punto de escribir un momento muy importante y estás como, no sé si voy a matar a este personaje, no sé si me voy a quedar así, que te estás desesperando vos solo. Y la cita dice así: Gollum los miró. Una expresión extraña le apareció en la cara. Los ojos se le apagaron y se volvieron de pronto grises y opacos, viejos y cansados. Se retorció, como en un espasmo de dolor, y volvió la cabeza y miró para atrás, hacia la garganta, sacudiendo la cabeza como si estuviese librando una lucha interior. Luego volvió a acercarse a Frodo y extendió lentamente una mano trémula. Le tocó con cautela la rodilla. Más que tocarla, la acarició. Por un instante fugaz, si uno de los durmientes hubiese podido observarlo, acá están Sam y Frodo durmiendo uno al lado del otro, hubiese podido observarlo, habría querido estar viendo a un hobbit fatigado y viejo, abrumado por los años que lo habían llevado mucho más allá de su tiempo, lejos de los amigos y parientes, y de los campos y arroyos de la juventud. Un viejo despojo, hambriento y lastimoso. Pero al sentir aquel contacto, Frodo se agitó y se quejó entre sueños, y al instante Sam abrió los ojos, y lo primero que vio fue a Gollum, toqueteando al amo, le pareció. Tú, le dijo con aspereza, ¿qué andas tramando? Nada, no, nada, le respondió Gollum afablemente. Buen amo, eso digo yo, replicó Sam. ¿Pero dónde te habías metido? ¿Por qué desapareces y reapareces así furtivamente, viejo fisgón? Gollum encogió el cuerpo y un fulgor verde le centelleó bajo los párpados pesados. Ahora casi parecía una araña, enroscado sobre las piernas combadas, los ojos protuberantes. El momento fugaz había pasado para siempre. Es increíble. Sí, tiene mucho de... Por un lado, Gollum es como lo sublime en Tolkien, en el sentido de pensamiento estético, ¿no? Tiene eso de, como decía Gal, o sea, tenía eso de que es aterrorizante o deformado, feo, netamente, pero uno se compadece con toda esa cuestión neumática que tiene dentro suyo, ¿no? De esa lucha interior y demás, es como, es lo más humano que podría tener, digamos. Y por otro lado, tiene mucho de dantesco el hecho de la repetición, porque no conozco mucho, pero me da la sensación de que Gollum tiene siempre ese tipo de repensar continuamente su lucha, y eso la perpetúa, y es ese peso que tiene que repetir, y hasta que no se libre de él, no va a poder avanzar ni retroceder. O sea, no va a ir ni al infierno, ni va a ir al cielo, básicamente, ¿no? Es como, son cadenas que él mismo se las perpetúa, quizás sin saberlo, yo no lo sé, no conozco, pero me da esa sensación de que tiene como la condición, es su propia condición del estado que tiene, ¿no? Él mismo también se lleva ese peso. Es como la piedra que tiene que cargar. No sé si me explico bien, pero a mí siempre me da esa sensación, desconociendo completamente un montón de cosas de Tolkien. Yo, Feli, sabes que cuando vos decías esto de que él,
que tiene como una lucha, yo decía, claro, al final, a ver, Gollum está acompañando a Sam y a Frodo a un lugar donde se va a destruir el anillo, que es su precioso, o sea, está su pugna de querer, o sea, ayudar en esto, pero no, o sea, querer tener el anillo para sí, como que claramente él está continuamente en pugna en todo sentido. Esto de que no es ni el cielo ni el infierno, yo creo que al final como, o lo que a mí me dio la sensación de lo que recién decía Gal es que por ahí, por este influjo de Sam, como que medio que se volvió sobre sí, como que parecía un hobbit, pero un hobbit viejo, un hobbit que había sufrido mucho, pero de repente esta condenación de Sam, viejo fisgón, o sea, como ya lo hizo volverse sobre sí mismo y como elegir esa parte de qué me está diciendo este hobbit, lo quiero sacar volando. No sé, en ese sentido también, bueno, y cómo al final termina, acá tendría que ver si Gal me puedes aportar un poco en el libro, si la última escena ahí donde tenemos este struggle, esta lucha con el anillo de que si lo tire, que si al final, que la lucha con Frodo y con Gollum, si es un poco más esclarecedora que en la película, pero al final los dos que llevaron el anillo, Gollum tanto tiempo y Frodo al final, les cuesta desapegarse de, o sea, como que al final les cuesta elegir el bien también, y casi que uno lo ve a Frodo a lo último que se pone el anillo y dice, por favor, o sea, amigo, te estuvimos bancando 3 películas para que llegues a este lugar. ¿Qué opinas, Gal? No, totalmente. La desesperación que te agarra cuando Frodo te mira con cara de loco y te dice, The ring is mine, te da ganas de matarlo. Pero totalmente no. En los libros también es un poco así, perdón, es un poco así confuso. Se dice que en un momento, bueno, le muerde el dedo, pasa esa escena, pero no queda claro. Dice como que Gollum empezó a dar saltitos, empezó como a bailar cerca del borde por la felicidad de haber recuperado el anillo y se resbala. Nunca pasa esta escena donde están así forcejeando y se cae y Sam le da la mano, eso no pasa. Es más como que están todos enceguecidos, como que parece un circo, como que están todos locos, están en un volcán adentro, todo el calor, muriéndose, y lo único que se le ocurre a Gollum es ponerse a bailar con el anillo al lado del borde. Es como que en un punto es como, es la corrupción del mal hasta ese punto, ¿no? O sea, está loco, está completamente desquiciado, solamente quiere el anillo, quiere eso, no quiere otra cosa. Es tragicómico en un sentido. Es como... Sí, Totalmente. es la avaricia alienando a la persona que quiere eso y lo saca del contexto en el que está, digamos, ¿no? El hecho de bailar es como una expresión de festejo y quizás no es el lugar más adecuado para festejar, pero el hecho de poder haber adquirido eso que con tanta celosía lo quiere tener, lo saca del contexto, es decir, y eso también hace que en esa alineación tropiece solo, digamos, ¿no? El hecho de estar desapegado del mundo. Hay mucho de eso. Es decir, para mí siempre Tolkien tiene esa sutileza de ser muy sugestivo con los eventos que él escoge que sucedan, que te abren a un mundo interpretativo y que permite mucho, ¿no? Da mucho espacio, por más de que muchas veces se ha criticado su forma de escribir, incluso en la época que publicó los libros, que se decía que era una forma de escribir informal, o que era muy apretada, o muchas cuestiones así. Más allá de eso, siempre él da mucho espacio en los eventos, cómo van sucediendo. Eso me parece algo para rescatar, porque ahí para mí está lo que, más allá de toda la mitología que tiene, en cómo suceden las cosas, es también una forma que se resuelve a veces inesperadamente, ¿no? Anticlimático, quizás. Sí, totalmente. Yo tengo algunas preguntas y para rescatar de todo lo que se fue hablando, para después ir hablando. O sea, creo que, aunque, como dice Feli, o por lo menos lo que me quedo que dijo Feli, Tolkien es el mejor escritor de fantasía de vida y puede haber. Y da mucho para interpretar y se puede fundamentar mucho para uno u otro lugar. Se puede decir que el mal en Tolkien no es en sí
O sea, yo creo que sigue más como una concepción más agustiniana, si se quiere, del mal. O sea, el mal en cuanto a sí, o sea, ontológicamente no existe, sino que si se quiere es más una falta de bien. Y la otra vez había leído en uno de esos libros de El Hobbit y la filosofía, El Señor de los Anillos y la filosofía, que el mal, o sea, el mal y el bien, y la belleza y lo feo en los personajes, o sea, por qué el mal es feo, por qué el bueno es todo bonito, etcétera, es como una representación espiritual del comportamiento moral del personaje. Si el personaje, si se quiere, moralmente Se te cortó, repetí. uy, Es mala una mía, representación espiritual. del Dijiste personaje, de la moral, supongo. sí, de la moral, perdón. No, o sea, como que el carácter espiritual moral de los personajes se representa en si es feo o es bello. Pero a lo que quiero apuntar es, muchas veces estuvo diciendo que Gollum eligió el mal. O sea, ¿en qué sentido se elige el mal frente al bien? Si se puede decir que el mal ontológicamente no es, a menos que lo tratemos desde la perspectiva moral. ¿Cómo uno puede elegir el mal? No sé si se entiende la pregunta. Siendo privación, Sí. te diría no eligiendo el bien. Yo creo que va por Es como ahí una lo que dice incontinencia. Es una Sí. incontinencia. Es el hecho de que, digamos, el Hobbit sabe que no tiene que matar a los suyos. Como sabe, básicamente como podría saber cualquier especie, digamos. Sea mágica o no. El hecho de cambiar las prioridades es al menos no elegir lo bueno, privándote de lo mejor, digamos. Y es decir, para mí apelaría a la incontinencia haciendo una privación. No lo sé, yo aplico a tu teoría, completamente Sí, desconociendo las cosas. no, está bien. Para mí es una incontinencia. Sí, y ahora que decís, o sea, yo hago una pregunta así, más o menos igual sabiendo la respuesta, pero bueno, me parecía interesante proponerla. Pero cuando uno ve en el Silmarillion a Melkor o los mismos Ainur que pasan al lado oscuro, como se podría decir, o caen como ángeles caídos, en verdad lo que están buscando no es el mal por sí mismo, sino como sería tomar el poder. O sea, no elegir, si se quiere en términos religiosos, no elegir a Dios, sino que elegir un bien menor, pero que para ellos es obviamente un bien mayor, que es tener el poder de Dios, tener el dominio, ¿no? Que eso me hace acordar mucho cuando tuve que leer el de orden, creo que era de San Agustín para latín, o una de esas clases, que al final hablaba del maniqueísmo, no sé qué cosa, y retomaba el ejemplo de Adán y Eva, y decía, en verdad ellos no eligieron el mal, sino que eligieron un bien menor. O sea, entre un bien mayor, terminó eligiendo un bien menor. No sé qué piensan ustedes de esta visión, si se quiere, de Tolkien, o si tienen alguna otra idea. A mí me gustaría decir algo, Facu, que estuve ahí tomando nota de un poco las cosas que vos decías, y yo creo que algo que salió mucho y que dijo Gal también, en lo que estuvimos hablando sobre el mal, es, bueno, a ver, cuando Tolkien nos muestra cómo es la creación de su mundo, ¿quieren que cortemos y hagamos otro? Sí. Dale. Sí. Quédate con eso. Dale, sí, perfecto. Cortamos y redondeamos en 20. Dale. Mordor ahí. Palo, ¿qué estabas diciendo? Sí, que estuve anotando un poco las cosas que vos venías diciendo, así como en esta especie de resumen, y también me gustaría resaltar que algo de lo que hablamos mucho y que mencionó Gal en su momento, que es del canto de los Ainur, como Melkor crea como que introduce el mal en el mundo, porque al final todo lo que cantan los Ainur es después lo que va a ser la plasmación de la historia del mundo, lo introduce por la disonancia, ¿no? Entonces,
no es que él eligió un mal absoluto, no es que eligió el mal como algo compacto, sino que lo que él tenía que dar de su canto, de su parte del canto, era buena. ¿Cuál fue el problema? El desorden en eso. Él quiso cantar más alto para que los demás, para que su parte resaltara entre la de los demás. Todo en sí era un cosmos, o sea, era un orden. El problema del mal como desorden, que ya sabemos, por ahí es como mucho más esclarecedor que pensar el mal como una carencia, porque en este sentido es verdad que ellos eligen bienes. Entonces, nada, como solamente resaltar eso, y esto también que vos decías también se refleja en la moral de los personajes, o por ejemplo de los orcos que hayan sido elfos y hayan elegido el mal y que eso como que se refleje en su fealdad. También habla de un desorden, como que uno, no sé, como que creo que Tolkien plasmó también como la espiritualidad de los personajes que hasta lo plasmó también en la fealdad como reflejo de ese desorden, digamos. No sé si hay algo más de esto, Gal, que vos quieras decir. Yo pienso que retomando la pregunta de esto de decir Gollum eligió el bien o el mal, creo que Tolkien en ese sentido lo que hace es reducir un poco las cosas. Quizás no se va tanto al plano ontológico, sino que lo reduce a eligió al maestro o al tesoro, eligió al anillo o a Frodo, digamos. En ese sentido todos buscan el anillo, porque Melkor, ¿qué quiere? Melkor también quiere poder, quiere el fuego secreto, que es como una especie de que es la fuerza creadora del universo. O sea, está Dios omnipotente, pero Dios omnipotente dice como que plasma la vida del mundo en el fuego secreto, que nunca se sabe bien qué es, pero es como el objetivo de Melkor. Melkor quiere eso, porque esa es la fuerza creadora, con eso podría crear su mundo, ser Dios él, pero es inalcanzable, es el anillo que te termina corrompiendo, es el poder, es siempre la misma historia. Sí, si quiere, bíblicamente pasa lo mismo, o sea, ¿con qué tientan? Con el poder, el orgullo, querer ser Dios, es como que es algo que siempre está presente, o el querer poder es algo que siempre, si quiere, el malo está buscando, dominar, tener voluntades bajo él, es algo que siempre está presente en los malos, o en la mayoría de los malos, ¿sí? Como icónicos, si se quiere, se puede ver como esa idea. No sé, Feli, ¿vos qué opinás? Sí, también, ahora, siguiendo un poco lo último que vos decías, el hecho de que por lo general los malos se mantienen en una jerarquía a partir del poder, y los buenos, o sea, estableciendo que hay malos y buenos, ¿no? Y tienen eso de hermandad, de fellowship, ¿no? Que es como más horizontal, no tiene una verticalidad tan estricta. O al menos no está la intención sino que a lo sumo la verticalidad se forma a partir del honor, o de los actos nobles, o de tal personaje que por algún motivo se muestra como líder, pero hay como una aceptación. En cambio, el mal es como más una cuestión de dominio y de poder. Si como líder jerárquico perdés el poder, te reemplaza otro, y es más vinculado, me parece, ¿no? Que el tema es que nunca sé hasta qué punto esto fue pensado, ¿no? Eso ya es más una cuestión de Schleiermacher, ¿no? De meternos en Interpretación. En interpretación, que además al no conocer tanto, pero eso hay una cuestión de que era una de las temáticas que quizás nos llamamos a cubrir, que es el tema del fellowship. Sí, yo justo quería hablar de eso. Dale. Totalmente. Sobre todo, ¿sabes qué? Para reivindicar a Sam en este podcast. Querido Sam, te bancamos todo te bancamos. O sea, no por esa cita te vamos a castigar tanto, sos un capo. ¿Saben qué? Yo, y recién escuchaba lo que vos decías, Feli, también pensando los vínculos de amistad en la obra de Tolkien, no solamente en El Señor de los Anillos, que vamos, o sea, la tenemos todo el tiempo, pero también en algunos otros cuentos, como La hoja de Nigel o como El herrero de Button Mayor, que son excelentes y que hablan un poco de esto. Que Tolkien, a diferencia de Lewis, que por ahí para Lewis la matriz de la amistad es como el compañerismo en el sentido de que estamos juntos haciendo lo mismo, los varones en la casa ahí empiezan a hablar de cómo uno apunta con una flecha, entonces
él habla un poco de que la amistad se basaría como en ese vínculo de hermandad, de estar como en el mismo nivel y compartir lo mismo. En los vínculos de amistad en Tolkien, muchas veces es más como un afecto, como un saber, como lo que es Sam para Frodo, o sea, vas a estar ahí no importa lo que pase. Y para que realmente haya una amistad, tiene que haber una aceptación de la asimetría, que se me entienda bien, que quiere decir que yo puedo reconocer que el otro es mejor que yo. Miren a Sam que le dice Master también, Master, corregime Gal, pero como que Frodo, como que está al servicio de Frodo en el sentido de que por ahí, sí, son los dos hobbits, son los dos varones, pero él puede reconocer en Sam algo de mejor que él. Y eso, Mr. Frodo, perfecto. Entonces, también apuntando al mal como esto de soberbia y de orgullo, como en la amistad, para que haya una auténtica amistad, tiene que haber un reconocimiento de que el otro es mejor que yo. O también en relaciones asimétricas como lo son Gandalf y Frodo. Frodo le dice a Gandalf, Gandalf, el mejor de los amigos, no sé qué hacer con mi vida, ayúdame. Y Gandalf con su sabiduría, Frodo le está reconociendo como un amigo, ¿no? Y no sé, me parece súper importante eso, como que en la amistad también uno tiene que poder decir, pucha, mira qué buen grupo de amigos, o sea, son mucho mejores que yo, ¿qué hago yo acá? ¿No? Totalmente. Una cosa es eso, tocaste un tema que es la humildad y el orgullo también. O sea, Sam, por ejemplo, desde el principio él acepta que él no puede llevar el anillo y después es como que decís, loco, no puedes llevar el anillo, pero puedes llevar a Frodo en tu espalda con el anillo. O sea, es como que Es genial. al final te termina demostrando que es, o sea, que la humildad, o sea, como esa humildad de corazón termina siendo como más fuerte que cualquier otra cosa. Esas escenas, esa escena pre tirar el anillo y después hay una escena en las películas post tirar el anillo me parecen geniales. O sea, en esa conversación que tiene Sam con Frodo, que le pregunta si recuerda la comarca, si recuerda las cosas, y todo le dice que no, que siente el ojo y como que la presencia siempre del mal, perdón que cambie de tema, pero es como esa parte, y después ahí es cuando Sam le dice, no puedo llevar el anillo por vos, pero sí puedo llevarte a vos, y después de tirar el anillo, puede alert, ¿cómo se dice? Frodo le dice a Sam, veo la comarca, estoy bien, es como que después de liberarse del peso del mal, es como que puede volver a ver las cosas tal y como eran. Eso me parece genial. Y esa escena es como, se pone la piel de gallina cuando Sam agarra a Frodo. Genial. No hay mucho tiempo para comentar esa escena, pero una cosa, recomiendo ver el video de Jaime Altozano del análisis de la banda sonora del Señor de los Anillos, Genial. pero Increíble. esa escena es la escena semánticamente para mí más fuerte de toda la película. O sea, una cosa, un detalle muy importante, cuando se habla sobre Valinor, que es como este más allá, suena una música específica, que solamente suena en 3 momentos de la película. Cuando Frodo se va, cuando Gandalf le da todo este discurso a Pippin, que es que le habla sobre el más allá y le dice que todo se va a convertir en plateado cristal y una cosa por el estilo, y cuando Sam levanta a Frodo, o sea, como ese momento de amistad tan pleno en el medio del infierno, suena la música del cielo. O sea, es como que en un punto es un mensaje de la película muy bueno, un acierto tremendo de Peter Jackson, que es como decir, el cielo está como donde uno pone las acciones, no tanto, o sea, porque estás en un volcán ardiente. O sea, ahí también suena la música. Increíble. Genial. Feli, ¿vos tenés algo para decir? No, lo único, un detalle más es el hecho de la purificación de Gandalf a partir del sacrificio, ¿no? El pase de Gandalf el Gris, digamos, que lo hace a partir de el sacrificarse por sus amigos. Eso es muy pertinente, y el hecho de que Gandalf siempre como que aparece en escena en un momento crucial, donde si no aparecía él, se iba todo a desplomar, y es como, aparece él, parte las aguas, y es como, bueno, está Gandalf. Y, o sea, era obvio que esto se puede extender horas y días y horas y días de hablarlo, porque por un lado la obra de Tolkien es enorme, inacabable,
y por otro lado porque los temas de Tolkien también son demasiado universales, ¿no? Que esa es una de sus virtudes más grandes para lo que es el género fantástico. El hecho de no restringirse mucho a solo la creación del mundo, como sucede muchas veces en el género, sino que él también aporta cosas muy humanas, que excede, es como que se excede a la naturaleza de los personajes. Sí, y es filosofía de vida, porque él no fue filósofo, pero miren todas las cosas que nos hace reflexionar, porque su obra está llena de simbolismo y de significado y que le puede servir eternamente. Me encantaron las palabras. Si les parece, ya hacemos una conclusión. No sé si Gal, Pablo quieren decir algo. Hicimos una encuesta en Instagram. Muchos mandaron preguntas. No vamos a poder llegar a responder todas acá, por lo tanto, le voy a proponer algo a ustedes dos. Si quieren, después les paso las preguntas, se filman un toque, las respuestas y las subimos a las historias para que la gente las pueda escuchar. Así que, si quieren decir algo más, para conclusión, y si no, Gal tirá algunos tips de la Semana de las Letras para que los oyentes de nuestro podcast puedan estar al tanto y si se quieren sumar a escucharlo, puedan. Empiezo con lo de la Semana de las Letras, que es un poco más fácil que dar una conclusión sobre Tolkien. La Semana de las Letras va a ser la primera semana de septiembre. Vamos a estar convocando a través de nuestro Instagram, que es de Centro de Estudiantes de Letras. Están invitados la gente de filosofía que quiera participar, me puede mandar un mensaje a mí por privado, o les puede mejor mandar un mensaje a ustedes si ustedes le pasan mi número, porque ahora no tengo Instagram por unas complicaciones. Pero nada, el tema de ser utopía y distopía, yo les cuento que estoy viviendo a pleno eso porque todos mis libros de Tolkien quedaron en Capital, así que estoy en la más grande de las distopías. Solamente eso. Genial. Y así, palabras cortas y sintéticas en forma de conclusión. Si quiere empieza uno y después habla el otro y así te... ¿Querés que empiece yo, Pablo, o querés empezar vos? Yo solamente diría, lean a Tolkien en este momento que por ahí uno está metido de lleno en el mal del mundo o situaciones difíciles, y creo que es un momento increíble para descubrir que uno puede tener realmente un descanso del alma en los cuentos de fantasía que mucho nos enseñan de nuestra vida real, por más de que sean de fantasía. Solo eso. Yo voy a usar una frase de Tolkien y es: hasta el verde de la hierba es suficiente motivo para una historia. Cuanto más todas las cosas que hablamos. Vayan a leer Tolkien, no pierdan más tiempo. Genial, me encantaron las conclusiones, bien sintéticas, cerraron. Bueno, gente, nos vemos el próximo lunes con un nuevo podcast. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Gal. Como siempre, Feli, se rebanca tu compañía. Gracias, brother. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.